Los gráficos es en lo primero que pensamos cuando tenemos que hacer una presentación con datos. Seamos sinceros. Si recordamos la anterior clase, con las tablas usábamos nuestro sistema verbal, es decir, la leemos, pero con los gráficos interactuamos visualmente, lo que es más rápido para procesar información. En conclusión, un gráfico bien diseñado transmite la información más rápido que una tabla bien diseñada. Los gráficos podemos agruparlos en 4 categorías. Hay gráficos hechos con puntos, con líneas, con barras y con áreas. Como mencioné anteriormente, tenemos muchos tipos de gráficos, pero mostraremos los más útiles que nos van a servir para la mayoría de nuestras necesidades. Iniciemos con el scatter plot o gráfico de dispersión. Los diagramas de dispersión son útiles para mostrar la relación entre dos cosas o ver dónde hay más concentración. Se suelen utilizar con más frecuencia en campos científicos. Quizás por eso algunos dicen que son un poco difíciles de entender. Pero también los hemos visto en campos empresariales. Por ejemplo, veamos este caso. Imagina que tú eres el administrador de una flota de buses y quieres comprender la relación entre el costo por kilómetro y los kilómetros recorridos por tus buses. Has graficado tu data y te muestra lo siguiente. ¿Qué podrías decir acerca de tu gráfico? Quizás puedas ver que tu costo por kilómetro empieza a bajar a medida que los kilómetros recorridos suben, pero solo hasta un punto, porque luego también te das cuenta que los costos por kilómetros empiezan a subir a medida que también los kilómetros recorridos suben. Entonces no te queda muy claro el mensaje de este gráfico. Quizás para mí hubiera sido más fácil colocar un ejemplo donde todos los puntos estén decreciendo o todos los puntos estén subiendo, porque hemos visto que usan ese tipo de gráficos en esos casos. Pero quería mostrar que podemos explicar también este tipo de datos usando un gráfico de dispersión. ¿Cómo? Aquí es donde debemos empezar a cuestionarnos. ¿En qué momento el costo por kilómetro empieza a subir y en qué momento aquí el costo por kilómetro empieza a bajar? Vemos que hay un punto donde empieza esa diferenciación. Para hacerlo un poco más entendible, podríamos agregar una variable estadística muy común que es el promedio. Si nosotros le agregamos a nuestro gráfico, podemos sacar un poco más de mensaje. Por ejemplo, vemos que algunos costos por kilómetros están por encima del promedio y otros costos por kilómetros están por debajo del promedio. Entonces, si quieres transmitir a tu audiencia cuáles son los costos por kilómetros que están por arriba del promedio y cuáles son los costos por kilómetros que están por debajo del promedio, podrías agregarle, además de esta señal visual que es tu promedio, una línea donde se muestre la separación de estos costos y a la vez también agregarle un poco de color para ver mejor la diferenciación. Y quedaría de la siguiente manera. Al leer estas señales visuales podemos ver un poco más claro cuál es el mensaje que quieres transmitir. Por ejemplo, podemos decir que el costo por kilómetro es más alto que el promedio cuando se condujeron menos de aproximadamente 1.700 kilómetros. Menos de 1.700 kilómetros, ves que tu costo por kilómetro está por encima del promedio. Pero también está por encima del promedio cuando se condujeron aproximadamente más de 3.300 kilómetros. Como se darán cuenta, podemos transmitir este mensaje a tu público cuando se agregan ligeramente algunas señales visuales a un gráfico de dispersión. De esta manera ahora atraemos la atención del público más rápidamente que con el gráfico que teníamos al inicio.